Buenas noches, querido público que nos escucha a través de la radio para poder sintonizar los relatos más horrorosos de nuestro país y del mundo. Bienvenidos a una nueva edición de Archivos Perdidos. Mi nombre es Jesús Hernández y acompáñanos a saber lo peor de la historia de la mujer cara de caballo. Comenzamos. Las historias hacen de nuestra experiencia de vivir toda una adrenalina completa. Entre tumbas y muerte, lo único que vemos en esto es la realidad que no queremos ver, porque nos asusta, nos horroriza. Entre oscuridad y árboles, acompáñanos a saber más del terror. Mi nombre es Jesús Hernández y esto es Archivos Perdidos. Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo programa titulado Archivos Perdidos. En este programa básicamente estaremos hablando sobre relatos, historias, tendremos llamadas, tendremos básicamente a personas que saben sobre el tema de lo paranormal y tendremos en la línea telefónica, y si no, aquí con nosotros mismos, a personas que sepan del tema, ¿no? Como lo había comentado anteriormente. Archivos Perdidos básicamente lo que trata es sobre contarles a todos ustedes sobre el mal que existe en este mundo. Y no estamos hablando de la delincuencia, no estamos hablando de accidentes, de asesinatos, no señor. Estamos hablando de lo que este mundo desconoce, de lo que la gente normal desconoce. Y para que todo esto quede claro, Momento del Horror nos ha dado esta grandiosa oportunidad para crear este programa de la radio y transmitirlo para todos ustedes aquí en su canal de YouTube. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es hacer un programa igual a La Mano Peluda. ¿Lo recuerdan? Aquel entonces donde Juan Ramón Sáenz estaba a fuego con sus programas como La Mano Peluda, aquel caso de Naim, o no recuerdo cómo se llama, Naim, el caso más famoso de todos, que era el de José, no recuerdo bien sus nombres, pero perfectamente aquí estamos nosotros para hacerles saber sobre el terror y el horror. La radio es uno de los lugares menos escuchados, o ya más bien lugares no, más bien una de las medios menos escuchados ya, y nosotros queremos hacerles traer a todos ustedes esta nueva edición de relatos y leyendas, para que todos ustedes duerman como esperando algo malo dentro o debajo de su cama. Muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Esto es mdh.fm. Aquí escuchamos los relatos, escuchamos sus relatos como tal. Pues nada, muchísimas gracias de verdad por escucharnos y a darle, a comenzar con todo esto. Este episodio número uno se trata sobre la mujer cabeza de caballo, que todos lo conocemos como la cegua. Bienvenidos a Archivos Perdidos. Las leyendas cuentan demasiadas historias repletas de terror que desde que éramos pequeños, unos jovencillos, ¿no?, nos hacían saber que habían cosas desconocidas en el mundo que nos aterrarían. Entre ellas los fantasmas más famosos de nuestra historia, como La Llorona, el Charro Negro, el Silbón, el Coco y otras muchas más leyendas. Pero también hay una que específicamente a mí me atrapó en un lugar lleno de terror y horror. Sí, gente, estamos hablando de un ente que no solo acechaba dentro de las pesadillas, sino también por las noches en una realidad oscura y terrorífica. En este primer episodio de esta nueva edición de La Mujer Cara de Caballo, de aquí de Archivos Perdidos, tenemos con nosotros a un especialista perfectamente bien calificado para que nos diga y nos hable sobre la historia de este ente maligno que a veces acecha a los hombres y a las mujeres. Pero estamos aquí para saber un poco más sobre el tema, para saber un poco más sobre lo que habla esta leyenda, ¿no? Tenemos en la línea a nuestro especialista en leyendas, José Santana. José, adelante, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué información tan importante nos tienes acerca de este ente?
Saludos cordiales, Jesús. Mira, lo que sabemos sobre este fantasma, sobre este ente, es que sus posibles apariciones son en precisamente ríos o ya muy visto en las carreteras. Si bien la cegua, como la conocemos muchos, es un ente que va detrás de hombres borrachos, también se cuenta de quienes son malos con las mujeres. O sea, básicamente va detrás de los hombres malos, ¿no? ¿Cómo así, José? Sí, Jesús, como te digo, va detrás de hombres borrachos, mujeriegos, de esos que se atreven a buscar más mujeres. Y pues claro, a los infieles. ¿Cómo te queda ahí? Me queda perfecto. Muy bien, muchas gracias por la información, querido José. Ahora, gente bonita de México que sintoniza en esta programación, es momento de tomar una pequeña pausa y volvemos de vuelta para saber qué fue lo que pasó con aquella mujer tan extraña. ¿Cuál fue su historia? ¿Qué pasó para que comenzara a presentarse a los hombres como un espectro horrible? Esto lo volveremos a ver en unos minutos más. Vamos a un corte comercial y ya volvemos, gente. Estamos de vuelta con Archivos Perdidos. Anteriormente les comentábamos que aquel espectro de la cegua o la mujer de caballo tenía formas y momentos para aparecer frente al ojo humano. Sí, sobre todo a aquellos hombres que tienen la mala costumbre de ser mujeriegos o ser borrachos sobre todo. Aquella mujer con aspecto horrible suele aparecerse en ríos solitarios o carreteras oscuras y desiertas por las noches. Así es como lo investigamos. Así es como tenemos información sobre una mujer extraña, de una apariencia horrible y de ataques pesados hacia la comunidad. Evidentemente, todo lo que se sabe sobre esta mujer es muy nulo, es muy nulo. Pero bueno, dicen que aquella mujer con aspecto horrible suele aparecer en ríos solitarios, ¿no? En carreteras. Y se dice que a lo lejos se puede visualizar a la mujer, que aparentemente por detrás, o sea, por las espaldas, podría ser una mujer bella. Pero ojo, va de espaldas. Y podremos creer que aquella mujer es muy, pero muy bella. Ahora, cuando el vehículo, cuando la persona se va acercando hacia esta persona solitaria en una carretera, esta voltea la mirada poco a poco, lentamente, y se puede vislumbrar el rostro horrible de esta mujer. Aquel rostro tan horrible del cual cualquier hombre correría sin mirar atrás, o en esta ocasión, pisar el acelerador, ocasionando pues efectivamente, como se dice por ahí, ¿no? Accidentes pesados, accidentes que pueden terminar hasta en un horrible final para una persona tan tranquila en su camino, ¿no? Pues fíjense que cuando esta mujer voltea lentamente y ya se alcanza a ver su rostro, no es un rostro de una persona normal, común y corriente, no, señor. Estamos hablando de un rostro de un caballo, de una cabeza de caballo, en lugar de una cara humana, y es cuando deberías saber que ya todo ya está mal, ¿no? Que tu vida corre un riesgo inminente y probablemente, como te digo, a veces ya ni puedes huir. Como les decíamos sobre la historia de esta mujer, no se tiene una leyenda como tal, no se sabe cómo murió, no se sabe si alguna vez vivió. Solo se sabe que en las eras prehispánicas las personas comenzaban a hablar sobre un ente maligno que acechaba por los alrededores de las zonas. Se le conocía como una mujer bella que le mentía a los hombres para después desenmascarar su horrible realidad. Pero aún así logra aterrorizar a cada hombre que la mira frente a ellos. Para esto, hay varios relatos que no solo a hombres les ha pasado. Y esta es una de ellas. Los dejamos con el primer relato de esta noche. Hoy les vengo a contar una historia que le sucedió a mi abuela y bisabuela. Mi mamá es de la Sierra Sur de Oaxaca.
cerca de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, en una comunidad de Lochicha. No diré el pueblo exacto para no perjudicar al pueblo. En vacaciones acostumbramos ir al pueblo. Mi abuela nos cuenta siempre esta historia que le pasó cuando ella era adolescente. Se las contaré como si fuera ella a partir de ahora. Cuando yo tenía 17 años, mi mamá y yo nos fuimos de muy temprano a lavar ropa al río. Alrededor del río hay mucha milpa. Teníamos mucha ropa que lavar. Sin darnos cuenta, el sol ya estaba metiéndose, así que nos pusimos a enjuagar las últimas prendas que nos faltaban para empezar a recoger y poder irnos para preparar la cena antes de que llegara mi papá del campo. Cuando estábamos empezando a recoger las cosas, escuchamos un silbido muy fuerte. La milpa se empezó a mover del otro lado del río. De repente se veía como si alguien estuviera saltando entre ella y se acercaba cada vez más a la orilla. Nosotros nos quedamos en silencio, volteándolo hacia donde se movía la milpa. Pasando unos segundos, entre las hojas, se asomó una mujer con el cabello negro y muy largo, con la piel blanca, pero no se le podía ver el rostro. Poco a poco, esa mujer empezó a salir de la milpa, y cuando su cuerpo completo salió, nos percatamos que tenía una pata de mula y una de gallina. Sin pensarlo, nos levantamos y corrimos lo más rápido que pudimos. Dejamos todas nuestras cosas en el río. Mientras corríamos, volteábamos para ver si venía atrás de nosotros, y efectivamente, venía saltando a unos metros de nosotras, solo que ahora tenía cabeza de caballo y con el cabello llegándole a las rodillas. Corrimos sin detenernos hasta llegar a la casa. Mi papá aún no había llegado. Cerramos como pudimos la puerta y empezamos a rezar mientras que esa cosa relinchaba detrás de la puerta y estaba pateándola, tratando de entrar a la casa. Mi mamá abrió la Biblia. Después de haber rezado el versículo Salmo 91, los ruidos dejaron de escucharse. Unos minutos más tarde llegó mi papá. Le contamos lo que había sucedido y nos dijo que eso nos había pasado por estar en el río tan tarde. Desde ese día nunca volvimos a ir al río antes de que caiga la tarde. Gracias por haber leído esta historia. Los relatos que usted escucha en la estación de MDH son relatos reales, relatos que las personas aledañas al medio nos hacen llegar a través de cartas. Prosigamos con este programa, pues aún nos queda una parada más, un relato más sobre la cegua, una mujer con cabeza de caballo. Viajaba solo. La carretera que conecta la Ciudad de México a Aguascalientes es un camino solitario y muy oscuro cuando cae la noche. La única luminaria de aquel camino es la luz de la luna. El sonido de los grillos a los costados y por poco que se escuche, el viento. Aquella noche era fría. Mi camioneta estaba dando lo que podía. La pobrecita fallaba a cada rato, pero aquel día andaba re bien. Lo único que le pedía a Dios era que mi lecherita terminara el viaje con bien. Mientras aquel viaje transcurría, aquella sensación de estar solo por la carretera no era del todo única. Sabía perfectamente que muchos accidentes habían ocurrido ahí. Básicamente, aquel camino estaba repleto de muerte, y más que nada, cosas extrañas se sentían ahí. Como les decía, la sensación de sentirme solo no era del todo presente. Había algo que literalmente me seguía. Aparte de que el sueño me pesaba más. Todo el camino desde que el sol cayó era pesado. La radio encendida me mantenía algo despierto. Sinceramente, si no tuviera que viajar para dejar los pedidos de cultivos a las tiendas grandes de la ciudad, me sentiría más cómodo. Pero, bueno,
No me quejaba, pues la paga era muy buena, y las compras en casa aumentaban más con la llegada de mi cuarto hijo. La carretera aún seguía sin presencia de autos acompañando mi rumbo, pero sí de algo extraño. Hasta que vi a lo lejos algo blanco que se movía lentamente hacia adelante. Pensé que solo era una pequeña manta blanca que volaba con el viento, o que quizá era mi cansancio. Al acercarme al lugar, noté que era una mujer. Pensé que quizás era una mujer discapacitada o sonámbula. Amiga, buenas noches. Disculpa, ¿a dónde va? Yo la puedo llevar. Aquella mujer tan extraña no respondía para nada. Mi cabeza ya comenzaba a imaginar que sí. Era una mujer con dificultades mentales. Quise avanzar, pero la chica habló. No sé qué dijo, pero al final solo entendí: llévame. Las cosas estaban extrañas, pero tampoco podía dejarla ahí. Volvió a decir aquella palabra: llévame. Sabía que algo había pasado, pero no sabía qué era lo ocurrido. La miré. Sentí un escalofrío. Lo que pasaría a continuación sería lo más horrible que me habría pasado a lo largo de los años como transportista de mi propio producto. Aquella mujer, con la mirada agachada, con pelo negro hasta la cintura, comenzaba a mover la cabeza hacia arriba lentamente. No era normal. Algo ahí estaba muy mal. Quise arrancar de nuevo, pero mi camioneta falló. Ya no quería encender. De los nervios intenté de nuevo, y nada. Aquella mujer ya estaba mirándome. Y sí, ya no tenía aquel rostro de una joven tranquila e inocente. Ahora era un caballo. Todo lo que les estoy redactando en este texto es una cosa tan real. Sé que suena muy tonto, pero les juro por Dios que lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Para mi suerte, al intentar ella abrir la puerta de la camioneta, no pudo, pues horas antes puse el seguro, ya que nadie viajaría conmigo. Intentó forzar, pero no podía abrir. En eso volví a la realidad y comencé a encender de nuevo la camioneta. Intenté y Dios, por fin pude lograr que arrancara. Con el pie presioné fuerte el acelerador y arranqué lo más rápido que pude. Les juro que aquella mujer corría tan rápido que incluso iba a la velocidad de mi camioneta. Intenté hacer lo imposible para dejarla atrás, pero no podía. Aquel caballo de horrorizada imagen iba relinchando como burlándose de mí por mi susto. Incluso podía escuchar la risa de aquella mujer entre los relinches. Por lo que recordaba, había una gasolinera a unos kilómetros de ahí. Tomé eso como una meta. Aceleré más, pero la mujer seguía en la ventana del copiloto. Trataba de no mirarla. Quería no hacerlo, porque sabía que me descarrilaría o me saldría del camino. La mujer seguía al lado de mi auto. ¿Me quería matar? ¿Era su objetivo? En un momento me concentré tanto en el camino que ni cuenta me di de que ya no estaba ahí. Me tranquilicé por unos segundos cuando de pronto sentí que algo había caído encima del techo de la camioneta. Sí, ese algo relinchó con fuerza. Aún con el pie en el acelerador y los nervios más de punta, seguí el camino hasta llegar a la gasolinera. Aquel caballo, mujer, no sé qué demonios era, seguía encima de mi camioneta. Seguía burlándose de mí, hasta que por fin vi la luz de la gasolinera. Llegué y me estacioné rápidamente en un espacio de relleno. Me bajé y corrí hasta la tienda que estaba ahí. Era un Oxxo. No miré hacia atrás. Y entré y el chico del mostrador me miró extrañado. Me quedé mirando hacia afuera unos momentos y me llamó. Oiga, primo, ¿está usted bien? Lo miré y extrañada sintió con la cabeza, sabiendo que era lo que había pasado. Ah, ya. Se le apareció el aguizontle. Siempre que llegan por ese camino, siempre llegan bien amarillos o ya de a tiro sin color. Usted corrió con suerte. Hay muchos que ya ni llegan.
Estaba tan horrorizado que aquel humilde empleado me dijo que me quedara hasta el amanecer. Tenía una cama armada al fondo de la bodega, que porque según él, no muchos llegaban a ese Oxxo por las noches. Supongo que todos aquellos ya sabían de esta mujer. No lo sé. Tal vez aquel empleado tenía razón. Tal vez no hubiera llegado con vida a aquella tienda. Hubiera muerto en alguna de las maniobras de aquella carretera. Gracias a Dios estoy bien, contándoles esta historia. Gracias por leerme. Muy bien, pues hemos llegado al final de este programa llamado Archivos Secretos. Un programa basado en el horror, en el terror puro que alimenta tu miedo. Son las 12 de la medianoche. Usted duerma tranquilo, que los monstruos debajo de su cama solo esperan por el cerrar de sus ojos. Buenas noches.